Voy a ser sincero, me topé por casualidad con un artículo que me llevó a pensar en un tema más amplio. Aunque para ser aún más sincero, vi un comentario en el que una persona hacía la pregunta: ¿tienen los animales bebé un plan por si mueren sus padres? Resulta que sí. A algunos la naturaleza les ha dotado de ciertas habilidades y otros... Vale, tomemos el caso de un pulpo recién nacido. Lo ha pasado mal desde el momento en que nació. Tan pequeño, indefenso, privado de la ayuda de una madre o un padre. Enseguida se queda solo y nadie le dirá cómo vivir esta vida. Y después de todo, el océano está lleno de depredadores, casi monstruos. Y todos ellos están listos para comer un pequeño pulpo en la primera oportunidad. Menos mal que este pequeñín tiene un astuto plan. Te recuerdo discretamente que no olvides de poner likes. Si siempre los pones, este mensaje no es para ti. Imagina que eres un pulpo que acaba de nacer. No puedes defenderte y nadie más puede ayudarte tampoco. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Buscar refugio, por supuesto. Eso es literalmente lo que hacen los pulpos recién nacidos de varias especies: crearse refugios. Este se camufló pegándose granos de arena en la piel. Después de eso, puede pasar a atrapar presas aunque sean varias veces más grandes que el pulpo. Pero aquí depende mucho más de la especie. Algunos pulpos empiezan su vida como pequeñas motas flotando en la superficie del océano. Así pasan sus primeros días, entre el plancton y con la máxima vulnerabilidad. Casi todo en el océano es más grande que una cría de pulpo, lo que significa que hasta el pez más pequeño puede engullirlo fácilmente. En esta fase, las crías se llaman paralíquidos. En general, tal invulnerabilidad es incluso sorprendente, porque los pulpos nacen de huevos del tamaño de la uña del dedo meñique. ¿Cómo es posible hacer frente a todas las dificultades de la vida independientemente en tales condiciones? Afortunadamente, la naturaleza ha dado a estos animales todo lo que necesitan, incluso en una fase tan temprana. A diferencia de muchos otros animales, desde que nacen son copias de sus padres adultos. Tienen ojos completamente desarrollados, un poco diminuto, ventosas parecidas a tentáculos y son capaces de cambiar de color inmediatamente. Algunas pueden hacerlo incluso dentro de un huevo. Pero hay más. Probablemente sepas que nuestros órganos internos humanos crecen y cambian a lo largo de nuestra vida. La desaparición completa de cualquier órgano es extremadamente rara, pero en las crías de pulpo no es tan sencillo. Incluso en la fase embrionaria les crecen cientos de órganos temporales y luego, a medida que maduran, se pierden sin dejar rastro. Durante mucho tiempo los científicos no pudieron entender por qué son necesarios estos órganos, porque parecen algo así como flores de diente de león. ¿Qué sentido tendría que un pulpo tuviera algo así y luego se deshiciera de ello? Pues bien, no hace mucho surgieron un par de teorías. La primera es bastante simple. Estos diminutos paraguas son necesarios para navegar mejor por las corrientes oceánicas. Los pulpos son súper pequeños y las corrientes son la única forma que tienen de moverse a una edad temprana. Al abrirse, los paraguas aumentan la superficie del animal hasta en 2/3, y esto simplemente ayuda a los pulpos a desplazarse. La segunda versión es más interesante. Estos paraguas pueden ayudar a refractar la luz. Eso difumina los contornos de las crías en el agua y confunde a los depredadores. Curiosamente, estos paraguas no crecen en las crías que viven en el fondo del océano. Es tan oscuro allí que el camuflaje no es necesario. Pero no basta con encontrar refugio o desplegar paraguas para sobrevivir. El joven pulpo crece rápidamente, quizá debido a su corta vida. Extremadamente eficiente a la hora de convertir la comida que ingiere en masa corporal, aumenta su peso un 5% cada día. Al final de su vida, un pulpo pasará 1/3 de toda la comida que haya ingerido. Por término medio, el pulpo común solo vive entre 3 y 5 años, así que no tiene mucho tiempo que perder. Los plazos se agotan, así que no es de extrañar que los pulpos nazcan enseguida preparados para vivir por su cuenta. Si les crecieran dientes, pinchos, garras y todas esas cosas, nunca llegarían a nada. Y todavía tiene que reproducirse, y luego el pulpo muere. Esto sucede después de unos meses en el caso del macho, y poco después de la eclosión de los huevos en el caso de la hembra. Las crías quedan de nuevo abandonadas a su suerte y sobreviven por puro número. La hembra del pulpo pone hasta 500.000 huevos, medio millón. Sin embargo, si de todos solo sobrevive 1 o 2 pulpos, será un éxito. Lo importante es propagar más sus genes. Y si te preguntas por qué muere la hembra, es muy sencillo. Protege cientos de miles de huevos escondiéndose con ellos en un escondite. Durante este tiempo la hembra no abandona la puesta, es decir, simplemente se sienta y vigila, satura los huevos de oxígeno y todo eso. Cumple su deber maternal al 100%.
Finalmente, la madre cefalópodo muere de agotamiento. Sus últimos días no son para los débiles de corazón. El animal se vuelve letárgico y pálido, mientras empieza a golpear periódicamente los objetos cercanos, a infligirse heridas a sí mismo y a morderse las puntas de los tentáculos. Y entonces muere, casi al mismo tiempo que nacen los bebés y el ciclo de supervivencia comienza de nuevo. Un destino espeluznante. Y ya que hablamos de espeluznantes, ¿qué me dices de las arañas? Estadísticamente, el 6% de las personas del planeta padecen aracnofobia total. Además de que a muchas personas las arañas les resultan desagradables, les provocan ansiedad y todo ese tipo de cosas. Si eres una de estas personas, prepárate. Las arañas ponen sus huevos en un saco, donde las crías crecen lentamente. Tras la eclosión, permanecen dentro del saco hasta su primera muda, y solo entonces salen haciendo un agujero con sus colmillos. Al principio, las arañas se juntan y viven principalmente de los restos del saco de huevos que comieron. Ahora viene lo interesante. Imagina que eres una pequeña araña. Todo lo que has comido ha sido digerido y es hora de buscar algo nuevo. Desenrollas tu hilo y vuelas. Funciona de verdad. Aunque las arañas son diminutas, se suben a una rama, al poste de una valla o a cualquier otro objeto alto y levantan sus hileras, que es como se llaman los órganos que utilizan para tejer la tela. El viento tira de los hilos de seda de las hileras y como la araña es aún más pequeña y ligera, el viento recoge el hilo con ella y lo lleva a un nuevo hábitat. Puede estar a varios metros o kilómetros de distancia, según la suerte que tenga. Se puede decir que ya en la infancia las arañas se convierten en viajeras. Comienza una nueva vida y maduración en un nuevo lugar. A medida que las crías de araña crecen, mudan varias veces de piel. La nueva piel, más grande, emerge muy suave, pero rápidamente se seca y endurece, proporcionando protección. Básicamente el patrón es el mismo que con los cangrejos. Cuanto más grande es una araña, más a menudo tiene que mudar. Las tarántulas, por ejemplo, tienen que hacerlo más de 20 veces antes de dejar de crecer. Los machos alcanzan primero la madurez sexual, aproximadamente el doble de rápido que las hembras. Esto no es sorprendente, ya que las hembras son más grandes y necesitan poder poner huevos. No es un trabajo fácil. Pero hay algunas arañas que tienen un trabajo especialmente duro. La especie Stegodyphus dumicola de Sudáfrica vive en grandes grupos familiares que comparten tanto el nido como las tareas de cuidado de los hijos. Sí, tenemos arañas sociales que se comportan como algunas mangostas. Solo un 40% de las hembras del grupo llegan a reproducirse porque maduran más lentamente que los machos, y las que no están entre las futuras madres, las llamadas hembras vírgenes, hacen todo lo posible por cuidar de las crías de sus hermanas. Una vez que los huevos eclosionan, tanto la madre como las hembras vírgenes empiezan a producir un líquido nutritivo, con el que alimentan a sus crías a través de la boca. En principio, esto suena perfectamente normal, pero eso es hasta que la hembra empieza a licuarse. Utiliza casi todos los recursos de su cuerpo y cuando eso ocurre, las crías se le echan encima y empiezan a comérsela, viva. Después de que las crías vivan juntas toda su vida, lo que lleva al mestizaje, los hermanos se aparean con las hermanas y así sucesivamente. Nadie se preocupa especialmente por las anomalías genéticas, pero este mestizaje puede explicar por qué las hembras vírgenes cuidan de las crías de sus parientes. Como las arañas comparten tanto material genético, la hembra puede creer que las crías de otros son suyas. En muchas arañas, como la especie Amaurobius ferox, las crías no se comen a la madre inmediatamente. Al día siguiente de la eclosión de las arañitas, la madre pone una serie de huevos tróficos que contienen nutrientes. Se trata de huevos que no difieren de los normales, solo que no están fecundados, y las crías se alimentan de ellos. La matrifagia comienza unos días después, cuando se acaba el suministro de huevos. La madre empieza a comunicarse con sus crías mediante vibraciones de la tela, golpes y saltos. Las crías detectan dónde está la madre, se mueven hacia ella y un par de arañas se suben a su espalda para empezar a comer. En respuesta, la madre salta y da golpecitos más a menudo en un intento de alejar a las crías de ella, pero estas siguen intentando subirse a su espalda. Cuando la madre se siente preparada, aprieta su cuerpo contra las crías y deja que le chupen las entrañas. Mientras devoran a la madre, las crías también segregan veneno en su cuerpo, causándole una muerte rápida. El cuerpo de la hembra se conserva durante varias semanas como almacén de nutrientes, y probablemente necesite unos segundos para procesar toda esta pesadilla. Y los científicos, por cierto, han llegado a la conclusión de que es el comportamiento de la madre el que desempeña un papel crucial para que las crías se la coman. La hembra no solo proporciona alimento a las arañas, sino que también les enseña una importante habilidad. Despierta en ellas el instinto depredador, y así, envenenando y comiéndose a la madre, las crías memorizan el mecanismo de la caza de por vida. Pero la arácnida acelerada no es la única ventaja que obtienen las arañas que se comen a sus madres. La masa corporal y la longitud abdominal de las arañas aumenta tras la matrifagia, y son mayores que las de las arañas que no hacen nada de eso.
La matrifagia también acelera el tiempo de muda, lo que significa que las arañas pueden crecer a un ritmo más rápido. También son supervivientes. Tienen tasas de supervivencia y adaptabilidad significativamente más altas que las crías que no se alimentan de sus madres. Además, tienen la oportunidad de cazar presas más grandes. Solo son ventajas. Es comprensible por qué las madres están dispuestas a hacer sacrificios. La matrifagia también mejora la socialidad de las arañas, principalmente al reducir el canibalismo entre hermanos. Bueno, y añade interacciones con la madre. Lo siento, es un chiste malo. Sin embargo, las arañas al menos tienen la oportunidad de ver a su madre un par de veces antes de comérsela. Las crías de otros animales tienen que crecer solas, a veces sin ver nunca a un adulto. Eres un camaleón y acabas de salir de un huevo. Lo primero que haces es deambular un poco por el nido para acomodarte y sentir cómo funcionan tus patas. Luego, si ha llovido recientemente, sales a la superficie a través de la tierra blanda y este es un buen momento porque después de la lluvia hay mucha comida alrededor. Pero aún hay que encontrar esa comida. Una telaraña de insectos te servirá para tu primera comida. Y a pesar de que acabas de salir del cascarón y tus padres no te han dejado ninguna instrucción, ya das en el blanco con la lengua a la perfección. Ocurre, sin embargo, no en todas las especies de camaleones. Algunos son vivíparos, pero se trata de una excepción, que se da en latitudes más frías. Aunque incluso en este caso los pequeños camaleones sobreviven sin la ayuda de los padres. No es una tarea fácil, porque al ponerse el sol, la temperatura desciende rápidamente, y las crías deben actuar con rapidez. Si un camaleón recién nacido no tiene tiempo de esconderse entre la vegetación, pierde la capacidad de moverse y simplemente muere de frío. Afortunadamente para la especie, la mayoría de los camaleones encuentran refugio con bastante rapidez. Se dejan llevar por los instintos y son completamente independientes desde que nacen. Pero las crías de camaleón más solitarios son las de la especie Furcifer labordi. Las hembras de esta especie de Madagascar ponen huevos durante el invierno. Los huevos tardan de 8 a 10 meses en desarrollarse y eclosionan justo antes de las lluvias de verano. Excepto que, para entonces, los camaleones adultos envejecen y mueren. No estoy bromeando. Estos camaleones viven solo de 4 a 5 meses después de la eclosión, el periodo de vida más corto de cualquier vertebrado cuadrúpedo. Por eso resulta que las crías crecen en un mundo donde no hay adultos. Esto es aún peor que simplemente nacer sin padres, porque hay exactamente 0 ejemplos alrededor de cómo ser un camaleón en absoluto. Es decir, está claro que los animales que nacen independientes no aprenden de ejemplos ajenos, sino que utilizan inmediatamente los conocimientos que tienen sobre el mundo. Pero aún así, imagínate algo así en el mundo de los humanos. Un montón de... bebés, no, solo niños o adolescentes y ningún adulto. Pero, si lo piensas bien, la vida de estos camaleones de Madagascar transcurre en condiciones muy extremas. Tras la eclosión, que se produce en el mismo día, tienen que crecer lo más rápido posible. En un día, los camaleones aumentan entre un 2 y un 4% de su peso corporal. Alcanzan la madurez sexual a los 2 meses. Se aparean, ponen huevos y su salud se deteriora drásticamente. Su agarre se debilita y muchos incluso se caen de los árboles. En abril ya no quedan camaleones de esta especie en Madagascar hasta que eclosionan otros nuevos en noviembre. Y ni siquiera los investigadores saben aún por qué esta especie presenta un ciclo vital tan inusual. Ahora imagina que eres una cría de mantis religiosa. Una de cada 14, quizá una de cada 100. La mantis religiosa hembra pone grupos de huevos en una espuma que endurece y los protege durante el invierno. En primavera, eclosionan y se llaman ninfas. Suena hermoso. Y ahora es el momento del primer desayuno. Tal cual tienes otra mantis religiosa, hermano o hermana. No porque no te gusten mucho, simplemente los instintos depredadores hacen mella y las agresiones de la naturaleza son muchas. Y como las ninfas de mantis no se apresuran a dispersarse tras la eclosión, las víctimas de los instintos son los parientes más cercanos. Al cabo de un par de semanas, la ninfa ya es lo bastante grande como para comer algunos insectos de cuerpo blando y otras presas pequeñas. En esta fase las mantis aún no tienen alas, pero eso no les impide cazar. Y así, lentamente, mientras se alimentan, las ninfas se convierten en adultas mediante metamorfosis. Luego crecen y mudan, se desprenden de su exoesqueleto y les crece uno nuevo varias veces hasta alcanzar la fase adulta, y el ciclo se repite. Y entonces pensé, ¿qué pasa con los tiburones? Resulta que sabemos muy poco sobre ellos, pero la información sigue siendo muy interesante. Imagina que eres una cría de tiburón limón. En cuanto naces en las aguas poco profundas de un manglar o una laguna, tu madre vuelve al océano profundo. A partir de ese momento, estás solo. Puedes esconderte en algún lugar de un laberinto de raíces donde los grandes depredadores, incluidos los tiburones adultos de tu misma especie, no pueden entrar. Así que pasarán 2 o 3 años antes de que adquieras tus habilidades de caza y nades mar adentro en marea alta.
Ahora, si fueras la cría de un tiburón tigre de arena, es mucho más difícil. Las hembras de esta especie tienen 2 úteros, cada una de las cuales produce muchos huevos. Los huevos eclosionan cuando aún están dentro del útero, y los embriones pronto desarrollan dientes afilados. Entonces los pequeños tiburones, antes incluso de nacer, empiezan a matar y a comerse a sus hermanos y a todos los huevos no fecundados del útero. Así hasta que solo queda una cría. Como resultado, la madre solo da a luz a 2 crías, las últimas supervivientes de cada útero, y como se han alimentado mucho antes de nacer, nacen grandes, de 1 metro de largo, grandes y experimentados en matar. Esta brutal estrategia de supervivencia se conoce como canibalismo intrauterino, y se descubrió en 1948, cuando un científico que examinaba el útero de un tiburón tigre de arena fue mordido en la mano por uno de los embriones. Imagino su sorpresa. El canibalismo intrauterino también se ha registrado en otras especies de tiburones, como el gran tiburón blanco y el tiburón peregrino. Este último, por cierto, se alimenta de plancton cuando es adulto, por lo que resulta especialmente extraño. Así que, a pesar de ello, en el vientre materno, las crías de los representantes de otras especies se alimentan solo de huevos no fecundados. El tiburón tigre de arena es el único conocido que se alimenta de otros embriones y lucha por no convertirse en el almuerzo de su propio hermano. No me gustaría ser un tiburón tigre de arena. ¿Has vuelto a terminar mi vídeo? Entonces espero tu like. Es justo. ¡Hasta luego!